Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos al cuarto Congreso Internacional de Filosofía de la Ciencia e Investigación, denominado Paradigma de la Investigación Social. Mi nombre es Gastón Jorge Quevedo Pereira, soy abogado, maestro en Derecho, doctor en Derecho y participante en este postdoctorado a través de este cuarto Congreso. Bueno, como soy abogado, entonces mi enfoque va a ser necesariamente orientado al ámbito del derecho, pero sin dejar de lado los pensamientos de los grandes autores, las corrientes que vamos a tocar en este sentido, y sobre todo de manera contextualizada cómo el interés es tocado desde los diferentes puntos de vista. Nosotros desde pequeños lo hacemos, siempre decimos tengo interés, no tengo interés, o le damos interés. Entonces el interés más o menos es una especie de valoración, algo que nosotros le damos a determinada situación por muchas características. Vamos a ver ahora al respecto a este tema de la institución jurídica del interés y su tratamiento en la globalización mundial, cómo se trata en estos tiempos y cómo se ha tratado también en la antigüedad. Vamos a conversar brevemente acerca de lo que sean los filósofos más connotados, no todos, porque es muy difícil mencionarlos a todos, pero algunos que se ocuparon de alguna otra manera del interés en este caso. El interés entonces es innato a la humanidad. Sigmund Freud por eso decía que las personas hacemos las cosas o las hacen de repente por amor o por placer. Y si él por amor simplemente pues porque dicen, señalan, sostienen que son las ganas de ayudar al prójimo, a los demás, pero de repente por placer, porque quizás el ser humano cuando hace algo busca alguna compensación de alguna otra manera en este caso. Así nosotros, por ejemplo, vamos a encargarnos de los diferentes tipos de interés, ¿no? A través de los tres puntos que hemos desarrollado, respecto de generalidades, es decir, saberes previos en este caso, conducentes a lo que queremos ver, les hablo propiamente acerca del interés social, económico, moral, general, y unos tres puntos respecto de conclusiones que vamos a compartir con ustedes. Entonces, generalmente nosotros nos referimos, cuando hablamos del interés, a lo referido a ganancias, al costo-beneficio, es decir, bueno, a lo que aquello que nos puede significar de alguna manera un detrimento inicial va a implicar pues un beneficio posterior, en ese caso sea la ganancia que supuestamente busca pues el ser humano, las personas, los beneficios, las ventajas, porque siempre tenemos pues situaciones ventajosas, desventajosas en este caso, y el estado de cosas, según cómo estemos situados nosotros. La palabra según me parece que es algo bastante medible para ver el tema del interés. Pero el interés entonces fue también primero del ser humano y luego colectivo, cuando se comenzó a decir, a señalar, bueno, esto es lo más interesante para todos o esto o aquello tendría que ser lo más beneficioso para las personas o para la humanidad en general. Entonces nace así el interés privado, el particular, el público o llamado general o colectivo en este caso. No estamos lejos, conforme a la naturaleza, lo que estamos tratando, de lo que es lo moral, lo ideológico, lo político, ámbitos en donde de repente las personas, el ser humano, con el correr del tiempo, con más facilidad han caído en desencuentros que en acuerdos en este caso, porque lo moral entendemos de lo que nos dicen que tenemos que hacer y lógicamente lo ético es lo que finalmente decidimos que hacer. Y lo ideológico es muy respetable, pero es un tema de cada quien. Nace por ahí la teoría del llamado egoísmo moral en este caso, ¿no? O egoísmo de repente ético, que es un poco más particular, y señala pues que las personas deben tener de manera imperativa una norma ética para obrar en su propio interés en este caso. Y se entiende que esto va a permitir realizar algunas ayudas a otros con la finalidad de ayudar, ¿no? Pero lógicamente está el tema del interés o provecho que de alguna manera podría darse en este caso. Ahora bien, entonces nosotros vemos en este sentido varios puntos. Por ejemplo, el racionalismo es una especie de intuición en este caso, que los filósofos dicen, bueno, vamos a creer en intuición, el empirismo no creía básicamente en eso, el conocimiento para el racionalismo viene pues en uso o respecto al uso de la razón y de la lógica básicamente, pero el empirismo dice, no, vamos por la experiencia en este caso, ¿sí? De manera clara el racionalismo busca ir por lo que sería la etapa deductiva, es decir, lo genérico, el empirismo trata más o menos de ir por la inducción y la experiencia básicamente sensitivo-sensorial. Este es un punto muy discutido en este caso, ¿no? No estamos muy lejos de señalar pues de que en la antigüedad, esto es un tema muy antiguo, se ocuparon de ello Platón, René Descartes, Gottfried Leibniz y Noam Chomsky, en los términos quizás más actuales. En este caso un tema siempre recurrente, y también estaban en el empirismo John Locke, George Berkeley, David Hume y Nietzsche en este caso. Entonces, el racionalismo tiene como característica pues la razón, como estamos viendo, el empirismo más o menos siempre privilegia lo que nosotros percibimos,
percepción o los sentidos en este caso, ¿no? El racionalismo busca ser pues exacto, priorístico, un poco matemático en este tema, eh, la deducción iría por otro lado. Entonces surge la polémica, ¿no?, entre Hume y Locke en este caso, ¿no?, donde él decía que de acuerdo a su interés, las impresiones son de increíble valor y para Locke la experiencia sensible y demás tiene que ver. Los ejemplos dados en este caso, el racionalismo, por ejemplo, hablaba del fuego, decía el fuego está en la temperatura alta y eso hace que la piel deteriore, ¿no?, y que el tejido no soportaría pues la temperatura en este caso. Para el empirismo decía, no, el interés nos dice que el fuego quema, correcto, la experiencia nos dice que el fuego quema en este caso, y bueno, porque me ha quemado, entonces mira la quemadura que tengo. Entonces son aspectos que se han dado en cierta manera, de manera bastante contrapuesta en este caso. Como le dije, soy abogado, voy a ver por el punto de vista jurídico en este tema, ¿no? Nosotros, como estamos viendo acá, por ejemplo, hablamos de derecho natural o naturalismo, el positivismo jurídico y el llamado realismo jurídico, es decir, y también es ideológico o extracontinental. Entonces, el naturalismo y un naturalismo defiende por su interés, le interesa ver la existencia de los derechos del hombre fundados en determinada naturaleza humana y sobre todo dice que esto es anterior al propio hombre, no sería dado por el hombre, y el positivismo le interesa saber que efectivamente, sin entrar necesariamente en contraposición, dice que básicamente le interesa desvincularse un poco del aspecto sentimental o moral en este caso. El realismo, en tanto, entra a tallar y nos dice que el derecho no está formado por enunciados en este caso, y doctrinariamente pues, se dice que el naturalismo desconoce el positivismo y tiene que ser subordinado al derecho conforme a el positivismo. Pues, ok, dice, aceptamos un precepto moral, pero nuestro interés mayor es que la norma esté publicada o que esté vivo vigente en este caso. Entonces, el interés, como lo estamos viendo acá, más o menos se basa en la ciencia, en la razón, en el propio yo. El empirismo supone la base siempre de la experiencia y quizás hay un sesgo que nos llama a ver por qué esta pugna, ¿no? Es decir, el racionalismo pues, se desarrolla en Francia, en Holanda, en Alemania y el empirismo fue netamente inglés. Quizás por ahí también hay un sesgo un poquito ideológico en este caso. Y la metafísica es más o menos ir más allá, correcto, es la realidad, lo que buscan el estandarte, la corriente racionalista en este caso, pero el empirismo nos dice, no, acá se aprende un poco la sustancia progresivamente, y sobre todo era una corriente que propugnaba Hume en este caso. En cuanto al desarrollo propiamente, muchos pensadores dirigieron su interés en los asuntos de su situación histórica y su entorno geográfico. Por ejemplo, John Locke, en el gobierno civil, mencionaba un tema fundamental, el tema de la intolerancia en este caso. Religiosa, jurídica, pasando por la guerra del Peloponeso y Atenea en este caso. Y caemos en cuenta entonces, si hablamos de guerras, que el interés mal pudo haberse invocado si no hubiese libertad en las personas. Ahora, los latinos, ¿cómo tratamos el tema del interés? Quizás de repente postulamos nuestros sentimientos, ideales, nuestros problemas, acaso nuestras frustraciones. Recientes estudios, por ejemplo, nos dicen que el latino es tan intenso que es muy sensitivo en este caso, o sea, está muy propenso a emociones en este tema. Y de repente quizás ni las siente, pero las apoya, sin saber cómo en este caso. Entonces, el enfoque del interés significa que quizás el latino tome ideas y sentires importando emociones, esto es lo más complicado, extraños. O sea, adopta modelos a costa de una muy baja producción intelectual y actualmente, ya que la segunda variable de lo que estamos conversando versa respecto de lo que sería la globalización por redes sociales. O sea, importa medidas, importa modelos, importa puntos de vista, los toma como propios y dice que le interesa a ello en este caso. Pero a la vez surgen otros puntos, ¿no? Entonces, si nosotros nos caracterizamos porque aceptamos, pues, prejuicios, hábitos, costumbres, creencias que inclusive nosotros hemos heredado, para rechazarlos también al mismo tiempo, se forman dos aspectos en el interés del ser humano, en la visión, el llamado estereotipo y de repente el prejuicio. El estereotipo tiene un componente cognitivo social, el prejuicio, pues, es muy emotivo en este caso. El estereotipo, por ejemplo, suele ser colectivo y el prejuicio suele ser individual. Y esto, por ejemplo, nos podría decir, los políticos, todos los políticos son corruptos. O de repente algunos políticos son corruptos. Los abogados, algunos abogados son corruptos. Y algunos no. Eso viene, ¿por qué? Por vivencias también. Entonces suma otro elemento adicional en este caso al tema del interés para ver cómo puede enfocarse una determinada corriente. Y estas resistencias que siempre van a salir, van a ser combatidas quizás con mayor o menor tendencia. Nacen entonces ya en el saber humano
y se da la presencia pues de políticos, intelectuales, personajes públicos populares en este caso, que de repente van a ir en cuanto a una marcada decadencia en propiedad pues de la sociedad en este caso. Por ejemplo, estas resistencias se van a dar con el tiempo, van a tener una especie de contrapeso en las habilidades de las personas, en los valores, en los conocimientos y otros, ¿no? Entonces se supone, en cuanto al análisis, que se postulan unas 4 reglas, pueden haber más reglas inclusive sobre el cambio, ¿no? Se dice que las personas, por ejemplo, se comportan de conformidad con sus intereses, mostrando los hechos según como los conozcan en este caso, quieren alcanzar sus necesidades propiamente, satisfacerlas, y no se comportan de manera lógica, sino psicológica. Es decir, la psicología más o menos explicaría mejor en este caso el tema del interés, conforme lo estamos viendo. Ahora, en el tema del interés, ahondando un poquito más, nosotros decimos que el interés jurídico engloba al público, en este caso y al privado. O sea, los pareceres, la forma de ser, los puntos de vista colectivos, individuales, las personas tienen mucha trascendencia en este punto, y nosotros decimos que el interés jurídico más o menos corresponde al derecho subjetivo, ¿no? Entonces, es una facultad de exigir, el hombre siempre exige, correcto, y una relación también correlativa que se traduce en un deber jurídico de cumplir esta exigencia en estos casos. Estos enfoques entonces nos hablan de que se ha producido en el mundo una especie de metamorfosis, han habido cambios en el derecho. Sí, claro, así por ejemplo el interés social fue un término que estuvo en muchas constituciones, sobre todo latinoamericanas, y bueno, era un sesgo y tenía una implicancia ideológica muy fuerte. Cuando desapareció, entramos en los 90, en una época más o menos cercana a lo que es el libre mercado, porque ese término de interés social asustó mucho a la inversión privada para los estados nacientes que nacían pues una corriente de gobiernos de facto en ese punto. Pero no solamente en ese nivel, sino también en intereses de las sociedades, en el nivel empresarial, en el enfoque corporativo y en todo lo que nosotros podamos encontrar respecto del interés. Estos enfoques entonces, caemos en cuenta, son de todo tipo, ¿no? Tienen y son medibles desde el punto de vista filosófico, científico, cultural, operativo y de repente social en este caso. Y esto va a permitir, lógicamente, un redireccionamiento, una redirección en este caso muy variable, muy reflexiva, conforme nosotros estamos viendo. Entonces, el interés se valora no solamente por nosotros, sino en hacer materia, pues, el análisis del derecho, la economía de los estados en este caso, y nace como una conducta propia de trascendencia moral, ética y jurídica, según cómo el ser humano puede darle el propio interés. Entonces, el derecho tomó para sí esta institución, ¿no? La valoración jurídica apareció de manera categórica entre lo público y lo privado, con una pugna ideológica tremenda hasta la fecha, en este caso. Vamos entonces que tenemos intereses legales y legítimos, en primer caso, cuando es solamente superficial, estructural, y lo legítimo es cuando ya realmente hay un soporte emocional, jurídico y económico muy fuerte a la situación en este caso. Nosotros postulamos 3 conclusiones puntuales. Decimos que el interés siempre fue tratado subjetivamente y se buscó pues que tuviera un desarrollo objetivo hacia los demás en este caso. Y desde tiempos inmemoriales, el hombre trató siempre de imponer su propio interés, ¿no? Pero siempre dijo, siempre propuso decir que lo que quería dar el interés general bajo todos los medios posibles. Y en términos actuales, concluyendo lo que estamos nosotros señalando, podemos decir que la globalización nos señala actualmente que las redes sociales y la digitalización, si bien no llegan a todas las personas, sostienen pues que la temática implica el interés común y el común de la gente acepta ello muchas oportunidades sin estar quizás muy enterados o muy convencidos. Muchas gracias, un honor haberlos conocido a través de estos pequeños momentos y les dejo esta pregunta. ¿Cuál es tu interés? Gracias y hasta siempre.